Por favor, pido que me acompañe. Acompáñeme en la oración. Muy buenas noches, amado Hanur Pumunín, amados padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Estamos, Padre, en esta hermosa noche, día 17 de julio del año 2024. Estamos, Padre, unidos acá, un grupo de tus hijos, atendiendo para el seminario 21 días, el principio divino, organizado por los jóvenes de CARP. Y te pedimos, Padre, su sabiduría, su inspiración, Padre, que podamos comprender los principios que rigen este universo, los principios por el cual fue creado este universo, Padre, y, y los principios, Padre, por el cual la humanidad se va restaurando poco a poco después de haber caído en el dominio de Satanás. Por favor, Padre, bendice al orador principal, bendice a todos los conferencistas, los asistentes, Padre, los nuevos miembros que están, nuevos amigos que están atendiendo estos principios, y que podamos, Padre, eh, eh, tener, Padre Celestial, la mejor manera de explicar estos principios, esta revelación, Padre Celestial, dada por usted para la humanidad. Gracias infinitamente te damos. Yo reporte oro en nombre de Omar Cho, miembro de una familia bendecida central, AYU. Y hermanos, vamos a llamar al orador principal que nos va a compartir las palabras del cielo. Conferencista principal, el hermano Rodolfo Ramos, quien le damos un fuerte aplauso. Adelante, hermano Rodolfo. Muchas gracias, Omar. Gracias, hermanos y hermanas, por estar conectados el día de hoy. A pesar, tuvimos un evento, ¿verdad? Recientemente, entonces esa es la razón por la cual iniciamos a esta hora. Estoy muy agradecido. Para mí es un placer estar esta noche impartiendo la conferencia el día de hoy. Eh, entonces vamos a iniciar, vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de los principios de la restauración. Y vamos a hablar donde quedamos justamente ayer, que estábamos hablando del fundamento de fe y fundamento de sustancia en la familia de Adán. ¿Recuerdan? Entonces dijimos que eh, no se pudo establecer el fundamento de sustancia porque Caín y Abel terminaron haciendo lo contrario, ¿verdad? Lo que Dios deseaba. Dios deseaba que ellos se unieran, que ellos tuvieran unidad, armonía entre ellos, como hermanos, que se apoyaran, pero ellos terminaron, el hermano mayor terminó asesinando al menor. Entonces, Dios no pudo hacer nada en ese momento, ¿verdad? Entonces tuvo que pasar un periodo de tiempo donde Satanás invadió a la humanidad. Y fue un periodo de tiempo basado en el número 40, eh, que fueron 1600 años. Son 40 por 40, ¿verdad? Entonces pasaron 1600 años en donde tuvieron que pagar ese periodo de tiempo de indemnización para que se volviera a poner la balanza del lado de Dios, ¿verdad? Porque en ese momento ya pues Satanás había invadido, entonces tenía que pasar ese periodo de tiempo de indemnización. Y bueno, Dios, después de ese periodo de tiempo de 1600 años, encontró a Noé y comenzó así la providencia de la restauración centrada en la familia de Noé. Noé iba a ser la figura central aquí en esta siguiente familia donde Dios iba a intentar nuevamente establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia que ya vimos el día de ayer, que es lo que necesita Dios establecer. ¿Para qué? Para que pueda nacer el Mesías, para que el Mesías pueda nacer y pueda Dios enviarlo y así poder iniciar el ser humano pueda iniciar y unirse al Mesías, ¿verdad? Entonces, Dios va a intentarlo con Noé en este caso y por eso entonces eh, después de 1600 años, ¿verdad? Y como dije antes,
Pasaron 1600 años en los cuales Satanás pudo invadir, ¿verdad? Pudo causar daño, caos, ¿verdad? A la humanidad. Pasó 1600 años de oscuridad, prácticamente, podemos decirlo así. Y después Dios finalmente pudo eh, conectarse con Noé, se pudo elegir a Noé para la siguiente misión, para que Noé fuera la figura central. Entonces, ese es el segundo intento que Dios va a hacer en esta misma familia, en este mismo linaje. Entonces vamos a ver cómo Dios trabaja a través de Noé, ¿verdad? Noé iba a ser la figura central en este caso. Entonces, para que Noé estableciera el fundamento de fe, él tenía que hacer, ¿verdad? Restaurar la fe en la palabra de Dios. O sea que él tenía que tener fe en el mandamiento de Dios, así como Adán tenía que tener fe en el mandamiento de Dios de no comer del fruto, así también como Abel tenía que tener fe en el mandamiento de Dios en hacer la ofrenda y lo hizo bien, ¿verdad? Así también Noé tenía que tener fe en la palabra de Dios y dependiendo de lo que Dios le mande a hacer, él tenía que tener y guardar esa palabra con fe y determinación hasta el final. Y el fundamento de sustancia, dijimos, es el fundamento para eliminar la naturaleza caída. Es para restaurar el orden apropiado. Entonces, ese fundamento ya vimos que Dios va a seleccionar a una persona en la posición de Adán, o sea, podemos decir tipo Abel, y una persona en la posición de Satanás, o sea, tipo Caín. Entonces, Dios va a hacer que esas personas sientan lo mismo que sintió el arcángel y Adán en el jardín del Edén, para que ellos hagan lo contrario a lo que ellos hicieron, sino que se restauren, ¿verdad? Para que Caín se una a Abel. Dios hace que Caín se sienta resentimiento, sienta celo hacia Abel, pero no para que lo mate, ¿verdad? Sino para que pueda restaurar esa naturaleza caída y pueda unirse a Abel. Entonces, en la familia de Noé, los encargados de cumplir este rol, este fundamento de sustancia, son Sem, que es el hermano mayor, y Cam, que es el hermano menor. Entonces, ellos son los encargados. Sem está en la posición de Caín y Cam estaría en la posición de ser más cercano a Dios, en la posición de Abel. Entonces vamos a estudiar primero el fundamento de fe. Dios le pidió a Noé construir un arca y esa arca Dios se la pidió construir en una montaña donde estaba lejos del agua, ¿verdad? Porque Dios le dijo que iba a venir un diluvio para destruir todo, ¿verdad? Que iba a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, el arca simboliza el cosmos, según el principio divino. Está dividido en tres secciones el arca y eso representa los tres periodos de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, en el periodo, en la planta de abajo del arca se encontraban los animales, representan la creación. En la parte del centro del arca se encontraba la familia de Noé, que representa la humanidad. Y en la parte de arriba, pues se encontraba Noé, que representa a Dios en este caso. Entonces, Noé, para ser un segundo antepasado, debía poner la condición de haber creado el cosmos. Noé, como constructor del arca, representa a Dios, que el arca representa toda la creación, ¿verdad? Y las tres cubiertas representan las tres etapas de crecimiento y los 8 miembros de su familia, la humanidad y los animales al resto de la creación. Entonces, era algo muy simbólico, ¿verdad? Lo que Dios le mandó a construir a Noé es para que, como un nuevo comienzo, ¿verdad? Dios quería hacer como un nuevo comienzo y por eso en esta parte de la historia, era considerada como los últimos días también, donde existía una alta posibilidad de que si el hombre cumplía su parte de responsabilidad, entonces el Mesías podía nacer muy rápido en esa época. Era una época donde podía nacer el Mesías rápidamente. Porque, eh, repito, el arca simboliza la creación y Dios estaba haciendo como un nuevo comienzo, ¿verdad? Dios estaba eh, destruyendo todo y solamente a través de la familia de Noé, Dios iba nuevamente a iniciar como un nuevo comienzo
en donde podía tener éxito. Entonces, ese era el fundamento de fe que Noé tenía que establecer. O sea, Dios le pidió construir un arca y él tardó, dice la Biblia, 120 años en la construcción del arca. Entonces, Noé fue un hombre exitoso del lado de Dios, porque tuvo esta grandiosa oportunidad de construir y tuvo éxito, ¿verdad? Del lado de Dios. Entonces, el fundamento de fe, Noé lo estableció correctamente. No hubo problema en la construcción del arca. eh, y entonces, de esa manera, entonces, el fundamento de fe queda establecido por Noé a través de la construcción del arca. Y bueno, podemos aprender muchas lecciones a través de esta historia de Noé, porque la Biblia comenta que la gente se burlaba de Noé, ¿verdad? Eh, Se reía de él, decía que cómo es posible que va a construir un arca en una montaña donde ni siquiera hay, ni siquiera hay agua, ¿verdad? Y tarda 120 años en hacerlo. Pero Noé, a pesar de que escuchaba todas estas burlas y cosas que iban en contra de eso, de lo que él estaba haciendo, sin embargo, él continuó y siguió adelante, ¿verdad? Porque ese es el mandamiento que Dios le dio. Entonces, él tuvo fe en la palabra de Dios, él creyó en Dios y por eso pudo tener éxito en el fundamento de fe. Entonces, aquí también podemos aprender nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia de Noé también no estaba inspirada por el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios lo había recibido solamente Noé. Por lo tanto, él era el único que sentía inspiración y sentía ese deber de construir el arca. Sus familiares y sus vecinos, etcétera, ni cuenta se daban, ¿verdad? Del mandamiento de Dios. Entonces, eso nos enseña también de que a pesar de que nosotros veamos un lugar alrededor de nosotros donde las personas no tienen fe y no se conectan con Dios o no son personas que llevan una vida de fe, sin embargo, nosotros tenemos que perseverar en nuestro camino de siempre hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre tener esa actitud, esa fe eh, para con Dios, ¿verdad? Así como la mostró, esa fe incambiable como mostró Noé en el momento de la construcción del arca. Entonces, el fundamento de fe se establece con éxito. Dice después, cuando él termina el arca, dice que él pidió a la gente, ¿verdad? Y a sus familiares que entraran, pues al final solo su familia entró y una pareja de cada animal. Simbólicamente eso representa toda la creación. Dice aquí en la diapositiva, si la gente hubiera hecho caso al aviso del profeta Noé sobre la venida del diluvio, en vez de mofarse de él, o sea, burlarse, mucha gente podría haberse salvado, pero perecieron al no creer en la palabra de Dios. Solo se salvó Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas, que sí creyeron Noé al final, ¿verdad? Entonces, Dios manda el diluvio durante 40 días y 40 noches y pues pasan ahí, ¿verdad? En el barco, ¿verdad? Toda la gente y los animales. Entonces, muy simbólico, ¿verdad? Ya aparece el número 40 nuevamente. El número 40 que va a aparecer muchas veces en la Biblia, 40 días de ayuno, vamos a ver, 40 días en el desierto, 40 años, también el pueblo de Israel que vaga en el desierto. O sea, el número 40 simboliza la separación de Satanás. ¿Por qué? ¿De dónde viene el número 40? El número 40 viene del fundamento de 4 posiciones. Recordemos que el fundamento de 4 posiciones es el sujeto, objeto, propósito y resultado. Entonces, por 10 generaciones, lo multiplicamos, 4 por 10 da 40. El número 40 simboliza la separación de Satanás. Representa las 10 generaciones que iban desde la familia de Adán a la familia de Noé, multiplicado por 4 que representa el ideal de la familia, basado en el fundamento de 4 posiciones. Ya sabemos que el fundamento de 4 posiciones, ¿verdad? Es el fundamento también para que la familia ideal de Dios se establezca, ¿verdad? Padre, Padre Celestial, Hijo, hija y sus descendientes, que son sus hijos. Entonces, eh, de ahí viene el número 40. Es la primera vez que aparece entonces el número 40 en la Biblia y Dios lo utiliza también muchas veces
en diferentes ocasiones como un periodo de tiempo para la separación de Satanás, ¿verdad? Como pago por indemnización, ya sea 40 días o 40 años o 400 años incluso, que es un múltiplo de 40, que simboliza la separación de Satanás. Entonces, una vez que ellos están en el arca, también la Biblia narra una historia sobre las palomas, ¿verdad? Cuando ya el diluvio ya termina, eh, entonces dice la Biblia que Noé lanza una paloma para ver si las aguas ya se habían bajado. Entonces, ese relato es algo muy curioso, ese relato, porque eh, narra de una manera como simbólica, ¿verdad? Por supuesto, lo que ocurriría más adelante, como un preámbulo de lo que podría ocurrir en la providencia. Porque dice que la paloma que Noé envía, al no encontrar un lugar donde posarse, regresa a Noé. ¿Y qué simboliza esa paloma? Dice el principio divino que simboliza al primer Adán caído, que no pudo realizar el ideal de Dios. Entonces el ideal de Dios tuvo que regresar a Dios, ¿verdad? Porque no pudo realizarlo el primer Adán. Después dice la Biblia que, bueno, Noé espera otros 7 días y envía otra segunda paloma, el cual esta viene con una rama de olivo. Entonces la paloma, la segunda paloma, simboliza al segundo Adán, que si es rechazado no podría cumplir el ideal. Y el principio divino explica que ya el tercer intento, después de otros 7 días, envía la tercera paloma y esa ya no regresa más. Eso simboliza de que el Señor en su segunda venida va a realizar definitivamente, que es el tercer Adán, ¿verdad? Va a realizar de una manera definitiva el reino de los cielos. Ya el ideal de Dios, su ideal, ya no va a tener que regresar a él, sino que ya se va a establecer en la tierra de una manera definitiva. Entonces, ese simbolismo es lo que representa esa historia pequeña de las palomas que vemos en la Biblia, porque es curioso, ¿verdad? Porque cómo no explica por qué Noé no podía ver por la ventana si las aguas habían bajado o no, sino que él tenía que lanzar una paloma para descubrir eso, ¿verdad? Es algo muy curioso y más que todo simbólico para darnos a entender esto. Dios nos está dando a entender un preámbulo de lo que podría pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque ya se había marcado un patrón, porque ya había habido éxitos y fracasos, entonces por eso Dios ya marcó ese patrón de que al tercer intento, como dice el dicho, la tercera es la vencida, al tercer intento siempre Dios tuvo éxito. Entonces, al tercer intento, cuando Dios envía al tercer Adán, muy probablemente de que ya el ideal de Dios se pueda establecer, o sea, que ya tenga éxito con el tercer Adán, que es el Señor de la segunda llegada, ¿verdad? El Señor de la segunda llegada es el tercer Adán. Primer Adán cayó porque cometió pecado, ¿verdad? Segundo Adán, fue Jesús. 1 Corintios 15:45. Y el tercer Adán es el Señor de la segunda venida. Entonces, vamos a hablar sobre el fundamento de sustancia, porque el fundamento de fe fue un rotundo éxito de parte de Noé. Sin lugar a dudas, Noé pudo construir el arca y luego de que ya el agua bajó, ellos salieron con sus hijos. eh, y ya pudieron establecerse en tierra. Pero luego venía el fundamento de sustancia. Entonces, el fundamento de sustancia en Génesis 9:20 leemos, dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda, dice Noé. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera que Noé estaba desnudo. Entonces, ese relato del Génesis 9, versículo 20, capítulo 9, versículo 20, narra cómo cuando Noé se quedó borracho, desnudo, cómo su hijo Cam se escandaliza y multiplica eso malo, ¿verdad? Que él, con el que se escandalizó, multiplica con sus hermanos y hace un escándalo, ¿verdad? Y en la familia, y la familia se escandaliza. Entonces, luego después de eso, Noé se levanta y despierta y maldice a Cam. Lo maldice por haber hecho eso. ¿Por qué? Si leemos este relato en la Biblia así, no conociendo el principio, ¿verdad? No entenderíamos por qué razón ocurrió esto.
Pareciera una historia así al azar, ¿verdad? De tantas historias que existen en la Biblia. Pero en realidad tiene mucho significado. Recordemos que Cam era el segundo hijo de Noé. Entonces Cam era el hijo que estaba en la posición de Abel y Sem era Caín. Por lo tanto, como Cam representa a Abel y Noé representa a Dios, ¿verdad? Entonces, así como al primer Abel, ¿verdad? Pudo realizar una ofrenda exitosa porque tenía unidad con Dios, así Cam, como representaba a Abel, tenía que tener también esa unidad con Noé, ¿verdad? Obviamente. Si Noé representa a Dios, entonces Cam tenía que tener esa unidad con Noé, que representaba a Dios. Si Cam no se une a Noé, no tiene esa unidad con Noé, entonces de nada sirve el fundamento de sustancia, ¿verdad? Fundamento de sustancia es que Sem se una a Cam, pero no tiene sentido de que Sem se una a Cam si Cam no está unido a Noé. Es como decir, no tiene sentido de que el arcángel se una con Adán si Adán no está unido a Dios. Supone que Adán debe estar unido 100% a Dios. Y de esa manera, por eso Lucifer tiene que pasar a través de Adán para poder llegar a Dios. Entonces, del mismo modo, Sem tiene que llegar a Dios a través de Cam. Pero si Cam no está unido a Dios, entonces no tiene sentido el fundamento de sustancia. Ahora no puede iniciar. Es como que Cam no se ha calificado para ser Abel. ¿Verdad? No está calificado aún. Tiene que calificarse y para calificarse él tiene que demostrar esa unidad con Noé. Entonces, por esa razón, en este relato de la viña, cuando Noé se queda dormido y se emborracha, ahí demuestra que Cam no está unido a Noé, porque se escandalizó y multiplicó el mal. Si Cam hubiera estado unido de corazón a Noé, entonces Cam, en lugar de escandalizarse y multiplicar el mal, él hubiera escondido y tratado de simular eh, y, y no hacer un escándalo como el que hizo, ¿verdad? Sino que pudiera cubrir a su padre y listo, punto, y se acabó. Eh, pero él no, él hizo lo contrario, entonces por lo tanto Satanás pudo invadir ahí. No hubo unidad. Y Dios provocó esa situación, Dios provocó que Noé, porque Dios ya sabía que Cam no estaba unido con Noé, por eso no podía empezar la providencia del fundamento de sustancia, porque Cam no tenía el corazón correcto para eso. Por eso Dios provocó que Noé se quedara dormido ahí, borracho, para sacar esa naturaleza que ya estaba en Cam, esa naturaleza caída de ver lo malo. Noé, que era una figura central exitosa del lado de Dios, ¿verdad? Había construido el arca, le había salvado la vida a toda la familia de él. Sin embargo, él no miró eso tan grandioso, esa parte que Dios utilizaba, porque Noé era un claro instrumento de Dios. Sin embargo, él se enfocó en lo malo y atacó a Noé a través de eso. Entonces, eh, por lo tanto, Satanás pudo invadir. Y bueno, por esa razón no pudo iniciar siquiera el fundamento de sustancia en la familia de Noé, ni siquiera hubo un enfrentamiento entre Sem y Cam, porque, repito, Cam no estaba unido a Noé. Y él lo demostró claramente, por eso también cuando Noé se despertó lo maldijo, ¿verdad? Y bueno, la guía interna que podemos aprender de este relato es que, así como Cam, ¿verdad? Que tenía una figura central exitosa, así muchas veces nosotros tenemos figuras centrales o líderes o personas que nos guían, que son muy buenas personas, han sido instrumentos de Dios y Dios las utiliza. Pero nosotros nos estamos enfocando muchas veces, ¿verdad? En las cosas malas que tienen, ¿verdad? Todos tenemos cosas malas, nadie se escapa de eso, ¿verdad? Todos tenemos una parte buena, como dije al principio, y una parte mala. O sea, una parte donde Dios puede trabajar y también todos tenemos una parte mala que tenemos que ir trabajando para ir eliminando. Entonces, pero sin lugar a dudas, Dios utiliza esa parte buena de cada uno de nosotros para trabajar en su providencia. Eso es indudable. Entonces, nosotros así tenemos que aprender de este relato a no hacer lo que no hizo Cam, ¿verdad? Porque Cam tenía una figura exitosa, una figura central que tuvo éxito del lado de Dios. Tuvo un exitoso fundamento de fe, construyó el arca, le salvó la vida
tuvo fe durante 120 años, ¿verdad? Sin embargo, aún así, Can miró lo negativo de esa persona, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender nosotros a no ver lo negativo, porque sí, nuestros líderes, figuras centrales de la providencia, pueden tener defectos, van a tener defectos, y no es difícil ver los defectos, ¿verdad? Lo más fácil es, dicen, he escuchado yo, ¿verdad? De hecho, que es de lo más fácil hacer, ¿verdad? No nos creamos inteligentes porque vemos los defectos de los demás, porque eso cualquier persona lo puede hacer, es lo más fácil. Pero ver las virtudes, ver esas partes buenas que Dios utiliza en esa persona, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y es lo que Can tuvo que haber hecho en ese momento con respecto a su figura central y no acusarlo de que se había quedado dormido y escandalizarse y expandir ese escándalo, ¿verdad? Con todos, todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo se dio cuenta de ese escándalo, porque eh, claro que no está bien, no quiere decir que esté bien quedarse dormido, ¿verdad? Desnudo, no está bien. Por supuesto, Noé se había equivocado ahí, pero él, eso pasa, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos amor para alguien o cariño por alguien, ¿verdad? Cuando alguien comete un error, ¿verdad? Y nosotros incluso que intentamos tapar ese error, ¿verdad? Por la otra persona, porque no queremos que la otra persona se sienta mal, etcétera, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido ese sentimiento. Entonces, si Can hubiera estado unido de corazón, de verdad, amar a su padre, él hubiera tapado ese error y no pasó nada, ¿verdad? Simplemente lo cubre y listo. Y nadie se hubiera dado cuenta y no hubiera sido, no pasado a más. Pero él multiplicó el mal, multiplicó el mal. Entonces está claro, ¿verdad? Y por eso Satanás invadió y todo el fundamento de fe que Noé había hecho también se pierde en ese momento. Lamentablemente Dios no puede seguir trabajando con la familia de Noé, porque no hay unidad entre Can y Noé, por lo tanto, tampoco el fundamento de sustancia no tiene sentido de que Dios continúe trabajando con el fundamento de sustancia, ¿verdad? Entonces aquí vemos algunas lecciones aprendidas en la familia de Noé. La voluntad de Dios, aunque sea absoluta, no puede realizarse si el hombre no cumple su parte de responsabilidad. Cuando Can no cumplió su parte de responsabilidad, Dios eligió a la familia de Abraham en lugar de Noé y la providencia continuó. Entonces no debemos actuar según nuestros impulsos. Si ignoramos algo, debemos preguntarle a Dios siempre. Debemos ser humildes, obedientes, pacientes y agradecidos y alegres. La decisión de un momento afecta la vida o la historia, porque ese fue un solo momento en que Can demostró ese sentimiento hacia Noé y sin embargo tuvo repercusiones que hasta el mismo día de hoy seguimos pagando, ¿verdad? Porque repito, si Can estuviera unido a Noé, y establecen el fundamento de sustancia entre Sem y Cam, entonces el Mesías podía nacer en la familia de Noé y fácilmente hubiera podido también iniciar el proceso de la restauración de la humanidad. Entonces todo va en cadena, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar sobre qué es la última parte de la historia de la restauración en la familia de Abraham. Entonces, nuevamente Dios tuvo que esperar otro periodo de tiempo porque ya Satanás otra vez invadió a la familia de Noé por culpa de Cam. Entonces tuvo que pagarse otra vez un periodo de 400 años, según la Biblia. Otra vez, un múltiplo de 40, lo podemos ver bien, 40 por 40. Entonces no es coincidencia, ¿verdad? Que el 40 aparezca en todos lados, sino que es por causa del principio de la restauración que mencioné antes, ¿verdad? El número 40 que simboliza la separación de Satanás. Entonces, después de estos 400 años, aparece Abraham y Dios comienza su providencia a través de la familia de Abraham. Entonces, ahora Abraham, como descendiente de Noé, hereda esta misión. Y bueno, el principio de uno explica que Abraham era el hermano mayor en sí, el primogénito de la familia. Pero por causa de que Satán invadió a Cam, que era el segundo, ¿verdad? El segundo hijo en la familia de Noé, entonces, Dios pudo tener entonces una eh, condición especial de poder trabajar con el primogénito de la familia de Abraham. De, no sé por qué Terah, ¿verdad?
era el papá de Abraham y Abraham era el primogénito. Recordemos que los primogénitos le pertenecen a Satanás, ¿verdad? Habíamos dicho ayer. Porque el primogénito puede ser el heredero de todas las cosas al convertirse en señor de la familia. Entonces, Satanás decidió trabajar con los primogénitos. Pero en esta ocasión Dios elige a Abraham como él, siendo Abraham primogénito, pero Dios puede elegirlo por esa condición que hubo anteriormente, de que como Satán invadió a Cam, que era el segundo, entonces Dios puede trabajar ahora con Abraham. Esa es la respuesta por si alguien, ¿verdad?, no encuentra explicación de por qué, si siendo Abraham el primogénito, entonces ¿por qué Dios trabaja con Abraham? Se supone que los primogénitos, ¿verdad? Satanás es el que trabaja con los primogénitos. Bueno, ya ahora o sea, tenemos la respuesta, ¿verdad? El principio divino nos da esta respuesta clara. Entonces, Abraham tenía una esposa, ¿verdad?, que se llamaba Sara, y ellos pues iban a tener que pasar una condición, explica el principio divino, para que ellos puedan calificarse como en la posición de Adán y Eva y poder invertir eso malo que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que explica que pasa una cosa. Ahora no voy a leer el texto porque es mucho texto, pero básicamente lo que ocurre es que así como Eva, ¿verdad? Responde a Satanás, ¿verdad? Y se vuelve cómplice de Satanás y traiciona a Adán. En este caso, Sara no responde a la tentación del faraón y no se une al faraón. Entonces, Sara termina restaurando lo que eh, Eva falló en cumplir. Entonces, de esa manera se recupera esa posición, recupera ese fallo que había establecido. Entonces, de esa manera se califica como figura central. De esa manera es como Abraham se califica como figura central. Entonces, ahora viene el fundamento de fe. Abraham era una persona de fe en Dios y constantemente hacía, ofrendas a Dios. Eh, Constantemente hacía ofrendas de animales y Dios en una ocasión le pidió hacer una ofrenda. Eh, y aquí vamos a ver en esta diapositiva que era para restaurar la fe. Ya sabemos, ¿verdad?, que el fundamento de fe es para restaurar la fe en la palabra de Dios. Y el fundamento de sustancia, pues, es el fundamento para eliminar la naturaleza caída y restaurar el orden apropiado. Entonces, eh, en esta ocasión, en la familia de Abraham, eh, como vemos en la parte de abajo, en la de la diapositiva, Ismael iba a estar en la posición de Caín y Isaac iba a estar en la posición de Abel. Y de esa manera, entre Ismael y a través de Isaac también, se iba a establecer el fundamento de sustancia. O sea, eso estaba planeado por Dios para que de esa manera eh, se cumpliera el fundamento de sustancia, ¿verdad? Entonces, por esa razón, eh, perdón. Bien, no voy a leer el texto de abajo porque es en realidad muy grande, ¿verdad? Sino que les voy a explicar arriba lo que ocurrió. Entonces, en esta parte Dios le pide a Abraham realizar una ofrenda especial en donde él tenía que sacrificar una novilla, un carnero, una cabra, una paloma y una tórtola. Entonces, esos animales representan en sí esas tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. ¿Y qué dice la Biblia? Pues que Dios le pidió a Abraham que él tenía que dividir o cortar los animales en dos. ¿Por qué? Porque eso simbolizaba, ¿verdad?, como la separación de Satanás. Entonces él podía dividir los animales en dos, ¿verdad? Para dividir entre el bien y el mal, ¿verdad? Separar la parte buena y la parte mala. Entonces por eso tenía la misión, Dios le indicó claramente ese detalle, ¿verdad? Que él tenía que dividir los animales en dos, que simbolizaba eso. Entonces,
Abraham viene pues con todo entusiasmo, ¿verdad? Porque era una ofrenda que Dios le había pedido, entonces él hace la ofrenda a Dios, pero Abraham se le olvidó partir los animales en dos. Entonces dice la Biblia que, vamos a ver si sale aquí, en Génesis 15:11 dice, y tomó, dice, todo esto y lo partió por la mitad y lo puso cada mitad enfrente y la otra más, no partió las aves, dice. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Entonces, bueno, él comenzó bien haciendo la ofrenda, ¿verdad? Pero se le olvidó, no partió las aves, dice. Entonces, por ese pequeño fallo, ¿verdad? Que hubo, dice la Biblia que él se quedó dormido y que cuando se despertó, pues ya estaban las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos de la ofrenda. Y pues todos sabemos ahora que las aves de rapiña simbolizan a Satanás. Entonces, Satanás en ese momento invadió la ofrenda de Abraham. Por eso entonces no fracasó en ese fundamento de fe. Y bueno, la primera vez, ¿verdad? Porque todos los fundamentos de fe que que se habían establecido en las otras familias, la familia de Adán y la familia de Noé, habían sido exitosos. Pero en este, pues Abraham había fallado, ¿verdad? Falló con Dios. Entonces, pues Abraham también, imagino, se sintió mal, ¿verdad? En ese momento, porque una persona que constantemente hacía ofrendas de fe a Dios, y justamente la ofrenda que Dios le pidió que hiciera encarecidamente, ¿verdad? Como la más importante de todas, y termina fallando en esa ofrenda. Entonces, eh, entonces, ni modo, ¿verdad? Satanás sí termina invadiendo. Y por eso cuando Abraham se despierta, si ustedes leen en la Biblia que dice que Dios le dijo a Abraham que por haber desobedecido tus descendientes pasarán esclavos 400 años. Entonces, por no haber cortado las palomas, ¿verdad? Como Dios le mandó, sus descendientes pasarían 400 años de esclavitud. Y eso pues es algo que la gente lo tomó como que Dios era un Dios despiadado, ¿verdad? Un Dios como malo, ¿verdad? O castigador, por eso le tenían miedo a Dios, ¿verdad? Cualquier error que cometes te va a castigar, ¿verdad? Pero en realidad ahora, como ya conocemos el principio de indemnización, ¿verdad? Todos sabemos que existe la indemnización y que cuando ocurre un fallo, Satanás, no es que Dios en sí haya impuesto los 400 años, sino que Satanás acusa en ese momento. Satanás acusa y para poder pagar el precio, o sea, para que la balanza se vuelva a inclinar, porque en ese momento cuando Abraham cayó, cuando Abraham falló, entonces la balanza se inclinó del lado de Satanás. Por lo tanto, para volver a inclinar la balanza al lado de Dios, entonces tenía que pasar esos 400 años. Dios tenía que permitir que Satanás esclavizara a los hijos de Abraham durante 400 años para que la balanza pues volviera a inclinarse del lado de Dios y así Dios poder trabajar nuevamente. Por eso es la razón de los 400 años entonces. Y bueno, todos diríamos, ¿verdad? Bueno, entonces Dios va a elegir a otra familia, ya sería la cuarta familia, pero no es así. Dios continúa trabajando con la familia de Abraham. ¿Por qué? Porque existe una condición especial, que es porque este es el tercer intento, es la tercera familia, ¿verdad? Ya Dios trabajó con la familia de Adán, después con la familia de Noé, y ahora la familia de Abraham. Es el tercer intento. Por lo tanto, al ser el tercer intento, ¿verdad? Simboliza el tercer periodo, que es el periodo de perfeccionamiento, el cual Satanás nunca pudo invadir. Satanás sabemos que invadió el periodo de formación, de crecimiento, pero el periodo de perfeccionamiento nunca lo pudo invadir. Por esa razón, el tercer periodo Dios pudo volver a intentarlo con la familia de Abraham. Por esa razón, no se pagaron los 400 años inmediatamente, sino que se van a pagar después. Dios los pudo postergar para después. Y Dios quería establecer nuevamente el fundamento de fe a través de la familia de Abraham. Y bueno, entonces nuevamente ocurre una situación donde ocurre nuevamente que Sara, ¿verdad? La esposa de Abraham,
también se ve susceptiva, ¿verdad?, a responder a la tentación del rey de Gerar. Bueno, hay una historia ahí en Génesis capítulo 20 del 1 al 16. Y así como había ocurrido con el, el faraón, ¿verdad?, que Sara no responde a la tentación, de esa misma manera Sara tampoco responde a la tentación del rey de Gerar. Entonces, de esa manera ellos se califican, hacen esta condición especial de indemnización para invertir los fallos de Adán y Eva. Pero esta es solo una condición que ellos tenían que establecer, ¿verdad? En ese momento, en ese periodo de la historia. Entonces, una vez que se establecen ya como figura central nuevamente, otra vez Dios entonces quiere nuevamente hacer el fundamento de fe con Abraham. Y esta vez Dios le pide eh, hacer otra ofrenda. Entonces Abraham, ¿verdad? Ya todos sabemos la historia de Abraham, que Abraham no podía tener hijos, ¿verdad? Pero sin embargo él le pidió a Dios un hijo y Dios al final, en su vejez, ya le dio el hijo que él quería, que era Isaac. Entonces Dios amaba mucho a Isaac y era como su predilecto, ¿verdad? Lo mejor que Abraham tenía. Era como decir, yo puedo, Abraham, como decir, Abraham le decía a Dios, yo puedo ofrecerte todo lo que quieras, pero a Isaac no, ¿verdad? Entonces Dios viene y le pide a Isaac a Abraham, ¿verdad? Que tenía que establecer esa condición de que tenía que entregar todo, ¿verdad? Todo lo que él tenía, ¿verdad? Porque ya había tenido un fallo. Entonces, claro, la primera condición de fundamento de fe era fácil, era solamente partir animales, pero como él falló, entonces ahora la que sigue tenía que ser difícil, ¿verdad? Más difícil incluso que construir el arca. Porque como eh, parte de indemnización también por haber fallado a la primera ofrenda. Entonces, esta ocasión Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y repito, era lo más preciado que Abraham tenía. Abraham, ¿verdad? Si todos nos imaginamos, él hubiera pensado, él hubiera querido que Dios tal vez le pidiera más bien la vida de él mismo, ¿verdad? Antes que la de Isaac. Pero Dios le pide a Isaac. Entonces, todos leemos también la historia, hemos leído la historia de la Biblia que Abraham, con fe absoluta, está dispuesto a sacrificar a su hijo y de esa manera, entonces, cumple con el fundamento de fe. Ya cuando está a punto de sacrificar a su hijo, ahora así como aparece en la imagen, entonces Dios le dice que no mate al hijo, a su hijo, porque ya ahora ya sé, dice que eres temeroso de Dios y que estás del lado de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando él estaba dispuesto a sacrificar la vida de su hijo, entonces ya se cumple el fundamento de fe. Abraham muestra una fe absoluta y puede entonces calificarse como con este fundamento de fe exitoso del lado de Dios. Y bueno, hay muchas enseñanzas aquí, ¿verdad? Podemos hablar un buen rato, pero de lo que hizo Isaac, ¿verdad? De la actitud de Abraham. Aquí da para mucha guía interna, pero no tenemos mucho tiempo y tenemos que ir avanzando. Entonces, la fe de Abraham era inquebrantable, al igual que la fe de Isaac también, porque Isaac era más o menos grandecito para entender lo que estaba ocurriendo. Y él, por amor a su padre, ¿verdad? Para no hacer quedar mal a su padre Abraham delante de Dios, porque Isaac sabía que Abraham había fallado en la ofrenda anterior. Entonces, para hacer quedar bien a su padre, él también se ofrece como la ofrenda. Entonces, Isaac también muestra esa unidad con Abraham, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Isaac muestra esa fe que no fue muchísimo menor que no fue menor que la de Abraham, sino que fue igual. Es por eso que el fundamento de fe lo establecen ellos dos, Abraham e Isaac. La fe de Isaac también es impresionante, igual que la de Abraham. Y a pesar de que Isaac tenía una figura central que había cometido error, ¿verdad? Como Abraham, sin embargo, él ocultó ese error, ¿verdad? Y tuvo fe en su padre. No hizo lo mismo que hizo Cam, ¿verdad? Que tenía una figura central exitosa, que era Noé. Sin embargo, terminó viendo lo malo solamente. Bien, hermanos, ya casi terminamos. Vamos a la última parte. Entonces, el fundamento de fe fue el fundamento entonces establecido por Abraham e Isaac. Ahora, entonces Isaac hereda
la posición de figura central de parte de Abraham. Pues la figura central para el fundamento de fe en esa época, en ese periodo, fue Abraham e Isaac. Entonces, el fundamento de sustancia se iba a dar entre Ismael e Isaac, pero como Abraham falló en la ofrenda, entonces ese fundamento de sustancia quedó suspendido en la historia. Nunca se llegó a concretar ese encuentro entre Ismael e Isaac. Entonces quedó así, ¿verdad? No llegó a producirse, no llegó a realizarse. Pero Dios entonces hizo que Isaac tuviera dos hijos, y esos dos hijos pues son Esaú y Jacob. Entonces entre ellos dos se iba a establecer el fundamento de sustancia. Entonces, básicamente Esaú, ¿verdad? Estaba en la posición de Caín y Jacob en la posición de Abel. Y tenía que encontrar esa unidad entre ellos. Y bueno, Jacob es inspirado por Dios para restaurar la primogenitura. Entonces Jacob restaura primero la posición de Abel. A nivel individual compró a su hermano Esaú el derecho de la primogenitura. Recuerdan la historia donde Jacob compra la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas. También luego de eso, ¿verdad? Él recibe la bendición de su padre Isaac. Todos ya conocemos la historia. Si no la han leído, les invito a leer Génesis, ¿verdad? El capítulo de la Biblia donde habla sobre Esaú y Jacob. Es una grandiosa historia en realidad, que da para hablar mucho, mucho, ¿verdad? Entonces, básicamente, Jacob recibe de Isaac la bendición, la primogenitura, pero la recibe de una manera, ¿verdad? Como escondido, así como tomándola. ¿Por qué? Porque de todo modo era lo que a él le correspondía. Esaú le había dado la primogenitura a Jacob, se lo había vendido por un plato de lentejas. Entonces Jacob estaba tomando lo que le correspondía. Y cuando Isaac bendijo a Jacob, pues Esaú se molestó. Se molestó con Jacob y dijo, está en la Biblia, ¿verdad? Dice que solamente voy a esperar a que mi padre muera para matar a Jacob, para no causarle sufrimiento. Entonces ya vemos claramente una relación de Caín y Abel bien clara, ¿verdad? Esaú estaba del lado de Satanás y Jacob estaba del lado de Dios. Entonces claramente cuando Jacob escucha esto, ¿verdad? La mamá de Jacob, entonces huye por 21 años a la casa de su tío Labán, como dice ahí en la diapositiva. Y ahí pues durante esos 21 años Dios le entrena a Jacob y recibe ese entrenamiento, ¿verdad? Preparando a Jacob para el enfrentamiento que iba a venirse. Porque así como Dios trabajó con Jacob durante esos 21 años, ahora fortaleciéndolo en su corazón, purificándolo, entonces así también Satanás pudo trabajar con Esaú aumentándole el resentimiento. ¿Por qué? Porque si iba a venir esta batalla, ¿verdad? Esta confrontación, esta unión eh, entre Esaú y Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú todavía estaba resentido con Jacob, porque él tomó esa bendición que Isaac le iba a dar a él. En realidad la bendición se le iba a dar a Esaú, que era el primogénito, pero Jacob la tomó. Entonces Esaú estaba muy resentido con Jacob por esa situación. Y bueno, la Biblia menciona ahí eh, que Esaú, ¿verdad? Ya cuando Jacob, ya pasan esos 21 años, entonces Jacob tiene ese sentimiento de querer regresar a su tierra y querer reunirse con su familia y ver a su hermano, ¿verdad? Pero Esaú en realidad tenía resentimiento hacia Jacob y tenía deseo de matarle más. Y hasta incluso preparó un ejército de 400 hombres, dice la Biblia, para matar a Jacob. Entonces, cuando Jacob iba al encuentro de su hermano, la Biblia narra de que Esaú estaba también esperándolo con sus 400 hombres. Y bueno, en Jacob, ¿verdad? Podemos ver la diferencia entre un Abel común, ¿verdad? Y un buen Abel, un Abel que realmente eh, facilita el camino para Caín, ¿verdad? Que eso fue lo que hizo Jacob. Jacob bien podido decir, no, ¿para qué voy a regresar con mi hermano? ¿Para qué voy a ir donde ese resentido? Mejor me pierdo y listo, me voy con todas mis riquezas. Sin embargo, Jacob no utilizó esa razón
sino que él intentó apaciguar el corazón de Esaú enviándole objetos, regalos. Entonces dice que cuando ellos iban a encontrar, Jacob hizo pasar varios regalos para Esaú, diciéndole, ¿verdad? Que esto es eh, de tu siervo Jacob para mi señor Esaú. Siempre se decía llamar a él mismo siervo. Entonces, claro, Esaú, ¿verdad? Queda sorprendido, ¿verdad? Al recibir todos estos regalos. No se lo esperaba, ¿verdad? Es una respuesta inesperada. Porque, claro, él venía a matar a Jacob. Sin embargo, está viendo que Jacob está haciendo lo contrario. Ahora está amando a su enemigo, en realidad. Entonces, luego cuando llega Jacob, dice la Biblia que se postra 7 veces en tierra y le dijo que ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Entonces ahí se abrazaron, ¿verdad? Y eso completamente derritió el resentimiento que tenía Esaú hacia Jacob. Ante semejante humildad de Jacob, ¿verdad? Esaú no podía hacer nada absolutamente, sino que se abrazó con su hermano y se reconciliaron. Entonces Jacob pudo derretir ese resentimiento que había en el corazón de Esaú y pudo destruir esos malos sentimientos satánicos sin ningún problema, como a través de amor, ¿verdad? Del amor verdadero, de dar y dar y dar sin esperar recibir a cambio, porque Jacob tenía mucha riqueza y todo eso se lo estaba entregando a su hermano. Entonces aquí vemos un ejemplo y fue una gran victoria del lado de Dios, ese fundamento de sustancia y por primera vez entonces se cumple ese fundamento para que pueda nacer el Mesías, porque de este linaje de Jacob nace Jesús, ¿verdad? Jacob luego tiene 12 hermanos y Jacob pues es bautizado por Dios con el nombre de Israel y de ahí salen las 12 tribus de Israel que forman pues el pueblo israelita donde nace Jesús. Entonces Jesús viene de este fundamento de Jacob, de haber establecido este fundamento de sustancia. Entonces eh, fue una gran victoria para Dios, del lado de Dios, y Dios pudo demostrar de esa manera que el amor en realidad es más fuerte que el odio, porque el amor es la fuerza más poderosa y pudo derretir sin ningún problema todo el resentimiento que tenía Esaú, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces pudo vencerle sin ningún problema. Entonces, con esa victoria se establece el fundamento de sustancia y pues ya queda el fundamento de sustancia establecido en la familia de Jacob, Isaac, ¿verdad? Entonces, por eso se cumple entonces el fundamento de fe y fundamento de sustancia a través de estas tres figuras centrales, Abraham, Isaac y Jacob. Y de esa manera entonces el Mesías ya podía nacer, porque ya estaba el fundamento para que pudiera nacer el Mesías. Después de miles de años, ¿verdad? De Dios trabajando con diferentes familias, por fin ya Dios tenía el fundamento para que pudiera nacer este Mesías que la humanidad necesitaba para poder establecer el reino de los cielos, para poder restaurarse. Pero antes de enviar al Mesías, había que pagarse 400 años, ¿se recuerdan? De Abraham, del fallo de Abraham. Por eso es que cuando Jacob entra a Egipto y sus hijos, ¿verdad? Los egipcios los esclavizan luego. Y ahí comienza entonces el periodo de esclavitud de 400 años en Egipto. Y después de ese periodo, ya cuando se ha pagado ese periodo de indemnización, Dios envía a Moisés y los libera para formar la nación donde van a ser el Mesías, Jesús, ¿verdad? Porque Dios ya tenía que establecer una nación, porque ya que en el mundo existían naciones satánicas, entonces Dios tenía que también establecer el fundamento de fe y de sustancia a nivel nacional también. Mi hermano, entonces, esta ha sido la conferencia de hoy. Eh, ha sido un resumen, ¿verdad? Eh, aquí están los resultados del éxito del fundamento de sustancia, ¿verdad? Ya esto lo acabo de explicar ahorita, lo de los 400 años que se tenían que pagar después. Por eso ellos pasan otros 400 años en esclavitud en Egipto. Entonces, después de 2000 años, eh, por fin se establece ese fundamento de fe, fundamento de sustancia y Dios puede comenzar la providencia así
de esa manera a nivel nacional. Cuando aparece Moisés, ¿verdad? Moisés el elegido, pero bueno, eso lo vamos a ver en otra conferencia. Y bueno, hermanos, vamos a dejarla aquí la conferencia del día de hoy. Eh, Eso es todo lo que tenemos que hablar sobre los principios de la restauración a nivel familiar. Ya vimos cómo entonces se estableció el fundamento de fe y el fundamento de sustancia para que Dios pudiera enviar al Mesías. Y el Mesías, pues, es el Salvador del mundo, ¿verdad? Donde nosotros, todos nosotros, ¿verdad? Como descendientes de Adán y Eva caídos, tenemos que injertarnos al Mesías, que viene con el linaje verdadero de Dios para establecer esa familia ideal, esa familia del linaje verdadero de Dios y para establecer el reino de los cielos. Es por eso la necesidad del Mesías, ¿verdad? El Mesías es necesario porque viene a establecer ese linaje de Dios, donde todos nosotros tenemos que conectarnos. Y hermano, entonces, esa ha sido la conferencia del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Estamos de noche, ¿verdad? Hoy, pero pudimos hacer la conferencia. Los dejo con Omar. Muchas gracias, Rodolfo, por la conferencia. Bien, entonces mañana vamos a continuar con la conferencia. Mañana vamos a las 8 de la noche. Solo por hoy eran las 9. Y damos un momento, va a si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, ese momento para que pueda hacer y que pueda contestar Rodolfo por acá. Creo que está todo claro ahí con los Jerónimos. Tenemos a Harán. Ya si no hay pregunta, hermanos, muchas gracias por eso. Pasamos a la foto. Enciendan sus cámaras. Pueden encender su cámara, hermano, para tomar la foto. Ya todos estamos recansados, ¿verdad? Están Yo me como siento quien dice. cansado. Bien, Ahí está Isaí Torres. Saludos a Isaí. vamos a esperar a ver si van a tomar la foto, si van a encender la cámara para, bueno, si no la tomo así, entonces. A la cuenta de tres, entonces. Uno, dos y tres. Ok, hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano, por asistir. Lo esperamos el día de mañana a las 8 de la noche. Que todos tengan una feliz noche. Pasen buenas Buenas noches. noches. Nos Buenas vemos. Buenas Todos. noches. Buenas noches, hasta Buenas mañana. noches. Buenas noches a todos. Saludes. Buenas noches, Saludos, señor don Jerónimo. Jerónimo. Buenas noches, Katia. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Aran. Buenas noches, señor Armando. Buenas noches, señor Armando. Doctora. Buenas noches, Mar. Buenas noches, señor Jimmy. Ha sido un día largo hoy, ¿verdad? Normal, normal. Benditos son los días de Dios, son todos benditos. ¿Ok? Nos vemos.